Bueno, el día de hoy voy a concluir el cuarto punto de la enseñanza que hablamos y compartimos el día del domingo de la semana pasada. Y estuvimos hablando del don que tiene el Señor Jesús y la disciplina del Señor Jesús en su diario vivir, y estuvimos hablando de el dar. Y meditamos que el Señor Jesús en su ministerio terrenal, Él dio su amor, derramó su amor, compartió su misericordia. Que el Señor Jesús daba lo que la gente necesitaba, no lo que merecía. Y aún en este tiempo, Dios en la persona de Cristo Jesús, a través de su Espíritu Santo, Él nos bendice supliendo nuestra necesidad mayor en nuestra vida, que es la salvación de nuestras almas. Y estuvimos hablando también que no simplemente el Señor nos da su amor, nos da su misericordia, pero también lo reflejó en el perdón, mostrándolo en la cruz del Calvario. En otras palabras, el Señor Jesús nos perdonó porque nosotros estábamos endeudados con Dios, y el Señor Jesús vino y Él pagó el precio al Padre para que nosotros pudiésemos tener acceso a Él. Y el día de hoy voy a hablar el cuarto punto, y es el don que tiene el Señor Jesús de dar vida. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir: Señor, yo quiero tu vida en mi persona? Padre Dios, el día de hoy nos acercamos al trono de la gracia tuya para agradecer tu bondad, agradecer tu misericordia y toda, Señor, tu misericordia a cada uno de nosotros. Ahora, Señor, estamos listos para exponernos al consejo de tu palabra. Queremos que tú nos hables. Habla a nuestro corazón, habla a nuestro espíritu. Si tenemos que ser desafiados, desafía nuestro corazón, desafía todo nuestro ser, Señor. Y que nuestra vida igualmente sea transformada, y nuestra vida también sea fortalecida, y nuestra fe en el Señor Jesucristo sea también establecida. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. ¿Cuántos de ustedes traen su Biblia? ¿Su Biblia física? ¿Puede levantarla? All right. Bueno, yo lo animo para que siempre traiga su Biblia física, traiga una libreta, un plumón para que pueda tomar apuntes. Vamos a tener algunas dispositivas igualmente para que usted lo vea. Pero algo interesante que quiero compartir con ustedes es que cada vez que nosotros nos reunimos en nuestro tiempo de coinonía, tenemos que reflejar, si puedo llamarlo así, la cultura de la iglesia de Cristo. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros vemos la historia de la iglesia primitiva, nosotros podemos observar y ver que ellos se reunían. En aquel tiempo se reunían en hogares, en casas, pero se reunían con dos propósitos: para escudriñar la escritura, lo que ellos tenían en aquel tiempo como escritura, lo que hablamos del Antiguo Testamento. Eso es lo que ellos tenían. Ahora nosotros que estamos de este lado, después de Cristo, nosotros tenemos el Nuevo Testamento, que habla de toda la vida y el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Pero antes, la iglesia primitiva se reunía para leer las escrituras, lo que me refiero al Antiguo Testamento. Entonces ellos se reunían y compartían. En otras palabras, tenían que tener la escritura para que ellos pudiesen compartir tiempo y hablar y meditar. Y no cabe duda que la iglesia primitiva empezaba a estudiar y a leer lo del Antiguo Testamento, lo que decía en relación al Señor Jesús, y cómo en el Señor Jesús todo era cumplido. Todo eso producía alabanza y gloria a Dios. ¿A qué me refiero con esto, amada iglesia Forni en español? Y a todos aquellos que nos están escuchando, que el propósito de nosotros reunirnos cada fin de semana es abrir la escritura, meditar en la escritura, no tanto desde el púlpito, sino también en nuestra escuela bíblica, en nuestra escuela dominical, en nuestro estudio bíblico, como usted quiera llamarlo. Ese es el propósito que queremos reflejar, el carácter de la iglesia primitiva. Por eso es importante traer la escritura y poder nosotros compartir la escritura. Y yo lo animo, lo invito,
para que usted también sea parte de nuestros estudios bíblicos después de la escuela dominical. Allí es donde nosotros tenemos coinonía, ahí es donde nosotros nos conocemos, ahí es donde nosotros nos edificamos y ahí es donde nosotros oramos los unos por los otros. Eso es lo que hacía la iglesia primitiva. Así que yo los animo para que cada fin de semana tengamos una perspectiva diferente de cuando nosotros nos reunimos en nuestros servicios de adoración. No es simplemente reunirnos, cantar, participar e irnos. Va mucho más allá. Es de establecer y edificar relaciones con los miembros de la familia de Cristo y ser una sola familia en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? All right, así que, bueno, usted tiene la escritura. El día de hoy tengo la escritura central se encuentra en Juan capítulo 10, versículo 10, que dice de la siguiente manera, y usted lo puede tener en la pantalla igualmente. Dice, el ladrón no viene o no vino sino para hurtar, para matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón no viene simplemente, dice, para matar, hurtar y destruir. El Señor Jesús describe literalmente el enemigo. No simplemente el enemigo, sino las obras del enemigo. Y las obras del enemigo es robar, que es hurtar, matar y destruir. Pero igualmente el Señor Jesús hace una referencia a Él mismo y Él dice, yo también he venido. El enemigo ha venido a matar, hurtar y a destruir, pero yo también he venido y tengo un propósito por el cual yo he venido. Y mi propósito es para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando nosotros hablamos de la vida cristiana, cuando nosotros hablamos del contexto de reunirnos y de congregarnos, es mucho más que religión, es mucho más que tradición, es buscar la vida de Cristo Jesús para nuestra persona. Cada vez que nosotros nos reunimos como familia espiritual en algún hogar y compartimos la palabra del Señor, tiene un propósito para poder obtener esa vida abundante que solamente Cristo Jesús puede ofrecer. El don de dar vida. Hay dos acontecimientos, mis amados hermanos, mis amados oyentes, que el ser humano no puede evitar. ¿Cuáles son estos dos acontecimientos, pastor? ¿Qué es lo que el hombre no puede evitar? Ahí va el primero. El primer acontecimiento que usted y yo no podemos evitar es el siguiente: el nacer para morir. Si usted está vivo, usted ha nacido y su final va a ser muerte. Y no hay nada que usted pueda hacer por ello. Cada día que pasa nos acercamos más al Seol. No nos gusta hablar de eso, pero es una realidad. Y es algo que no podemos evitar. Como seres vivientes, y lo expresé de esta manera, o lo escribí de esta manera, un feto no puede evitar el nacimiento una vez que ha sido fecundado. Y una vez que ha sido fecundado, da a luz. O sea, es inevitable, mis amados hermanos, evitar la muerte. Tú estás aquí el día de hoy, me estás escuchando el día de hoy, y este es un suceso, un acontecimiento que tarde o temprano tú y yo vamos a enfrentar: la muerte física. Y no solamente es ese acontecimiento, sino que viene el segundo, y es más triste, que no simplemente nacemos para morir, sino que nacemos muertos. Sí, nacemos espiritualmente muertos. Y de la misma manera, el ser humano no puede evitar el nacer muerto espiritualmente. Es interesante. Y son dos acontecimientos que usted y yo
¿Vamos a enfrentar o estamos enfrentando? Ninguno de ustedes, ningún joven, ninguna señorita, ningún anciano, ningún adulto que estamos aquí presentes, nosotros decidimos nacer. En la soberanía de Dios, Dios nos permitió nacer. Y levante sus manos y diga, gracias Señor, porque tu palabra dice que todo lo que ha sido creado por ti con un propósito. Entonces usted tiene un propósito. Usted no fue al azar y usted no existe en este mundo al azar. Dios tiene un propósito para su vida. Es triste la noticia, es desafiante la noticia, pero es una verdad. Nacimos para morir y nacemos también muertos espiritualmente. Salmo 51, 5, el salmista lo expresó de la siguiente manera: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En otras palabras, cuando David hace esta declaración, David está haciendo referencia al libro principio o al libro de Génesis capítulo 3. Cuando nosotros leemos toda la historia en el capítulo 3, nos damos cuenta de por qué David se expresa de la siguiente manera. Dios hablando a Adán, Dios hablando a la mujer, les dice: vas a morir si no me obedeces. ¿Cuál fue la orden, si podemos llamarlo así? ¿O qué fue el requisito que Dios le pidió al hombre? Ni te acerques al árbol del bien y del mal. Ni te acerques. La Biblia es muy clara en eso. Y mucho menos ni tomes del fruto de ello. Dice, porque si tú lo haces, dice, vas a morir. Y David estaba haciendo referencia a lo que el Antiguo Testamento hablaba de la condición de cada ser humano. El hombre, la mujer, no confiaron en las palabras de Dios. El hombre y la mujer no pusieron su confianza y no fueron fiel a la palabra de Dios. Y como consecuencia viene la muerte espiritual del hombre. Y de ahí todos los que nosotros nacemos en pecado. Nacemos muertos espiritualmente, muertos en relación a Dios. Y esto es más interesante porque no simplemente somos muertos espiritualmente, sino que esto se refleja en la persona misma, en la sociedad y aún en la política misma. Génesis, podemos hablarlo, Génesis 6:5. Vaya conmigo a la escritura. El día de hoy vamos a estar leyendo la escritura, por eso es importante que usted traiga la Biblia con usted. Dice de la siguiente manera, Génesis 6:5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todos los designios del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La condición del hombre no solamente afecta lo personal, afecta grupalmente, socialmente y por lógica políticamente las naciones en totalidad. Y Dios hace referencia a ello a través del llamado del rey David, que cada uno de nosotros hemos sido concebidos, hemos sido formados en pecado. Esta muerte es una muerte universal. Esta muerte no respeta culturas, etnias. Esta muerte no respeta estatus social u económico. Es general, es universal. La humanidad entera nace en pecado. En otras palabras, nace separados de Dios, haciendo y viviendo en su propia voluntad, creyendo que van a vivir eternamente. Yo no sé si a usted le sucede, pero ya lo he dicho anteriormente, cuando yo era más joven, que yo estudiaba, que estaba en la escuela, y yo decía, ay, miércoles, falta mucho para que se termine la semana. Y uno decía, ay, marzo, de aquí a que se termine el año falta mucho. Ya cuando cumplí mis 25 años,
Ya decía uno miércoles, oh man, ya la semana se terminó. Ya casi estamos al borde. Y estamos en mayo, junio, ya hicimos, santo Dios, el año ya se va a acabar. ¿En qué momento? ¿Cómo se fue el tiempo? Y entre más transcurre el tiempo, como que nuestros días se van reduciendo. Yo sé que usted no me va a entender, solamente a mí me pasa. Yo sé que en su juventud no lo entiende, pero yo digo, oh, qué tremendo. Yo dije, ya el 2020-23 se fue. Y claro, la mercadotecnia nos ayuda a vivir más rápidamente, ¿verdad? Hace 2 semanas atrás yo fui a la Walmart y ya tenían todos los eventos del Christmas. Y yo decía, despacito, todavía falta Thanksgiving, vamos a irnos despacito, vamos a celebrar conforme vaya el calendario, pero ya nos están bombardeando. La mercadotecnia igualmente la sociedad nos está arrodillando a ello. Génesis 6:5 dice, todas las intenciones del ser humano es maldad. Mire, vaya conmigo a Romanos capítulo 1. Un versículo, una escritura sumamente desafiante y refutable a cada uno de nosotros. Confronta nuestra vida y todo nuestro ser. Vaya conmigo a Romanos capítulo 1. Yo sé que los varones están diestros en el manejo de la palabra del Señor porque hemos estudiado los libros de la escritura y sabemos que Romanos se encuentra en el Antiguo Testamento. ¿No? Ok, no, los estoy probando. Romanos se encuentra en el Nuevo Testamento. Gracias, mi hermano Mario. Hermano Mario contestó porque él es el maestro. All right. Dice, mire, del versículo 18 al 32. Voy a leer la escritura porque de eso se trata cuando nos reunimos. Leer la escritura. Dice, Romanos, espero haya notado bien la escritura 1:18, que dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y justicia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Dice, porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, Dios se ha revelado, se ha dado a conocer a la humanidad. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En otras palabras, el ateo no tiene fundamento para decir no creo en Dios, y muchas veces ellos mismos dicen, gracias a Dios yo no creo en Dios. Pero dice la Escritura que todo lo que ha sido creado refleja de su deidad, de quién es Dios, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No podemos negar a Dios, no podemos negar nuestra existencia, no podemos negar la bondad de Dios aún hacia nuestra vida. Dice 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, fue endurecido. Profesando ser sabios se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué está hablando Pablo en esta escritura? Está hablando que el hombre dejó a Dios y creó sus propias imágenes para adorarlos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la misma mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito sobre los siglos de los siglos. El horóscopo no es bueno. Usted no puede, ¿qué me espera? Que yo soy Tauros, que yo soy Piscis y no sé qué más. Si nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos lo que dice Juan 1:12, que dice que si hemos creído en Él, somos hijos de Dios. ¿Sí? Y nuestra confianza no está en lo que Él ha creado, sino nuestra confianza está en el Creador. Dice 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza.
Y de igual modo, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en una lascivia unos con los otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo a sí mismo la retribución de su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó en una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Empieza a seguir el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Leo esta escritura para que nosotros nos demos cuenta y tengamos la verdad de la condición del ser humano. Nuestra naturaleza es cada día alejarse de Dios. Y tengamos mucho cuidado. Nosotros estamos ahorita aquí en la iglesia exaltando el nombre del Señor. Pero esta mañana yo escuché unas estadísticas de que el 30% de las personas que están ahorita en un culto religioso cristiano, en 10 años no van a ser parte de una iglesia cristiana. Y algo más desafiante que oí en esta estadística es que el 50% de nuestros niños que están ahorita en un estudio bíblico o en su culto de adoración al Señor, cuando ellos terminen la high school no van a ser parte de una iglesia. Y eso me desafió esta mañana. Es interesante, es alarmante, pero usted como padre de familia tiene una gran responsabilidad. La educación espiritual y la educación de los hijos no depende de las instituciones académicas, escolares. Gracias a Dios por ello. Es una responsabilidad nuestra de los padres. Escuche bien. Esta es una verdad, es triste y es doloroso. Esta es la condición del ser humano. Pero esto es lo más triste y lo más doloroso. Escuche, padre de familia. Escuche también, joven, señorita que desea casarse y procrear y tener hijos. Es una gran responsabilidad delante de Dios. Por eso también nosotros enseñamos la verdad y la importancia de abstinencia, de llegar al matrimonio como la palabra del Señor lo indica. Usted y yo, como padres, heredamos lamentablemente la muerte a nuestros hijos. Y estoy hablando de la muerte espiritual. Debido a que nosotros mismos heredamos esta muerte espiritual de nuestros padres, de nuestros progenitores. Es algo desafiante. Yo quiero que se vaya en su mente y en su corazón. No es el hecho de tener familia, de procrear hijos, sino estar conscientes de que cuando nacen nuestros hijos, van a nacer en una naturaleza pecaminosa, van a nacer en una naturaleza muerta, que usted como padre tiene que llevarlos a la fuente de vida que es Cristo Jesús. Yo quería como 12 hijos, pero cuando hablé dije, no, nomás con 2. No, es broma, pero es una verdad. Tenemos una gran responsabilidad como padres, criar a nuestros hijos. Y si usted es padre, voy a hablar a los hombres, si usted me está oyendo igualmente por alguna plataforma, si usted ha procreado a hijos y se ha desobligado de ellos, también la palabra del Señor habla en relación a su persona y usted tiene que alinearse y ser responsable de ello y proveer no solamente el sustento, el alimento para sus hijos, sino también un ejemplo moral y espiritual para que sus hijos vengan al conocimiento también de la verdad, y que todos nosotros podamos igualmente enseñar a nuestras generaciones a tener un encuentro con Jesucristo. Y esto es algo más desafiante que usted y yo, mis amados hermanos, no podemos hacer nada al respecto. Usted y yo no podemos hacer nada en condición o en relación a que nuestros hijos nazcan en una naturaleza pecaminosa.
No hay nada que podamos hacer. Gloria a Dios porque nuestros niños cuando están chiquitos son bien bonitos, son bien hermosos. Son tan dulces. Hay una anécdota que dice que estaba la mamá y que cuando veía a su niño, dice, ay, qué lindo, qué dulce. Y ya cuando tenía 15 años dice, ¿por qué no me lo comí? O sea, la idea es esta, que viene un momento donde la naturaleza de nuestros hijos da a luz. Y usted no le enseña a mentir y ellos solos mienten. Usted no le enseña a robar y ellos solo toman lo que no les conviene. Ellos empiezan, su naturaleza se empieza a revelar. Es algo que usted y yo no podemos hacer. Lamentablemente esta es la condición del hombre, quien nace en esta bendita tierra, en este planeta llamado tierra. Esa es nuestra condición. Lamentablemente es nuestra condición. ¿No lo cree usted así? ¿No lo cree usted así lamentable? Es lamentable. Pero no se ponga triste. Dígale que está a su lado, no te pongas triste. Relájate. Porque hay una solución. Jesús demostró el poder no solamente sobre la muerte física, sino también sobre la muerte espiritual. Jesús demostró la muerte física, rápidamente unos ejemplos. ¿Cómo la demostró? Demostró resucitando a la hija de Jairo, una hija de Jairo, la que vino y buscó al Señor y dijo, mi hija está enferma. Y el Señor, una vez que ella estuvo muerta, Él viene y la resucita de acuerdo a Marcos 5, 21 al 42. ¿Qué decir del hijo de la viuda de Naín, que iba llorando, desconsolada, porque era el único hijo que tenía? Ahora, ¿cuál iba a ser el futuro de ella? Y Dios mira el dolor de la madre, Dios mira el dolor de la humanidad y tiene piedad de ella. ¿Y qué es lo que hace el Señor Jesús? Lo resucita, de acuerdo al Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 11 al 17. ¿Qué decir del amigo de Jesús, Lázaro, cuando es vuelto a la vida, de acuerdo a Juan 11? Y la evidencia más convincente es que la muerte no pudo detener el cuerpo de nuestro Salvador Jesucristo. En otras palabras, el Señor Jesucristo no peleó con la muerte física. No hubo una guerra contra la muerte física, no, el Señor Jesús está sobre la muerte física. Él es la vida. Él es eterno y Él siempre ha existido. Y es la prueba más convincente de que el Señor Jesús derrotó y venció la muerte física. ¿Qué quiero entender con esto? Que aunque nosotros nacimos para morir, vamos a ver al final, que nosotros tenemos esperanza. Que tal vez nosotros vamos a morir físicamente, pero tenemos una esperanza, tenemos una promesa. No vivimos esta vida sin esperanza, sino vivimos esta vida sabiendo que el momento que el Señor nos llame a su presencia, viviremos y reinaremos juntamente con Él. El Señor Jesús, mis amados hermanos, mis amados oyentes, Él demostró su poder sobre la muerte física y en el ministerio terrenal de Jesús, Él lo dio a conocer. Él demostró su poder trayendo nuevamente a la vida al ser humano. Pero esto es lo tremendo, que todas estas personas que mencioné igual volvieron a morir. Pero el Señor Jesús demostró que Él tenía poder sobre la muerte física. Y no solamente Jesús demostró el poder sobre la muerte física, Jesús demostró poder sobre la muerte espiritual. ¿Cómo venció Jesús el poder de la muerte espiritual? ¿Cómo el Señor Jesús venció nuestra naturaleza caída? ¿Cómo Él venció nuestra muerte espiritual? Él la venció por medio de un nuevo nacimiento operado por su Espíritu Santo en el hombre viviente. Nosotros estamos en esta tierra, pero toda esta naturaleza, todo este cuerpo ha sido corrompido. Y esa corrupción me lleva cada día más cerca a la tumba. Y ese es el resultado de Génesis 3. Que el hombre ahora tendría que morir físicamente,
y no simplemente físicamente, sino morir espiritualmente. Jesús demostró ese poder dando una nueva vida a las personas a través de su Espíritu Santo, dándonos a nosotros a entender, mis amados oyentes, mis amados hermanos, que en Jesús, cuando nosotros venimos y obtenemos la vida de Jesús, no simplemente vencemos la muerte física, sino que también trascendemos aún en la muerte espiritual, la cual nosotros ahora tenemos acceso al Padre. Cuando nosotros muramos, ahora nosotros podemos entrar en su presencia. Y recordemos que Dios es santo y nada contaminado puede estar en su presencia. ¿Cómo es posible que nuestra vida pueda estar delante de la presencia del Señor? Por eso la muerte para nosotros como creyentes es de beneficio, la muerte física, porque este cuerpo ha sido corrompido y este cuerpo tiene que quedarse en esta tierra. Ha sido tomado del polvo y se va a quedar en esta tierra. Pero gloria a Dios que cuando nosotros morimos hay un hombre espiritual dentro de nosotros, el cual ha sido formado igualmente por medio de Dios a través de su Espíritu Santo, y a través de esa vida usted y yo tendremos acceso a la gloriosa presencia de Dios. Muchos hermanos ya se han anticipado, muchos de ellos ya conocen a nuestro Dios, muchos de ellos ya tienen un encuentro con el Señor Jesucristo y miran el resplandor de su gloria. Esa es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, mis amados oyentes, como dije al principio, en ambas muertes el Señor Jesús no tuvo que luchar para conquistar ni la muerte física ni la muerte espiritual. Él simplemente demostró su autoridad sobre la muerte física, sobre la muerte espiritual. Ambas han sido subordinadas bajo el poder de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Cómo es posible? Bueno, el mismo Señor Jesús en la conversación con Nicodemo en Juan 3:3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar, no puede ver, no puede disfrutar del reino de los cielos. Nicodemo era un hombre religioso y decía: pero ¿cómo yo puedo tener ese acercamiento con Dios? La única manera que tú puedes tener acceso a Dios el Padre es a través de un nuevo nacimiento. Igualmente, como tu nacimiento físico no puedes hacer nada tú relacionado a ello, en tu nacimiento o en tu muerte espiritual tú no tienes nada que ver en ello. En este nacimiento espiritual tú tampoco tienes nada que hacer. Es a través de la persona de Jesucristo y su Espíritu Santo, creando en ti, formando en ti un nuevo hombre, una nueva mujer en tu interior. Esto es solamente de parte de Dios. Mire lo que dice Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros corazones mortales o vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Y por su Espíritu nosotros vencemos la muerte física y la muerte espiritual. Pero somos nosotros los que vencemos. No, usted no vence. Es Él a través de su Espíritu Santo que nos da la victoria y nos da acceso al Padre. Porque el mismo Espíritu, mire lo que dice Romanos, lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a leer. El mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos mora en usted. Si usted ha recibido a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo de Dios mora en su vida. Y ese Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos es su garantía de que el día que usted muera, este Espíritu vivificará su cuerpo mortal por el Espíritu Santo que habita en usted. ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor, por ello? Se da cuenta, mis amados hermanos, si usted ha recibido a Cristo en su corazón, usted es diferente a aquellos
hombres y mujeres que no han tenido un nuevo nacimiento a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo, usted es un ser viviente espiritualmente hablando. Ahora usted en Cristo Jesús, su Espíritu Santo lo vivifica y lo lleva y lo relaciona a la persona de Cristo Jesús, al Dios el Padre. Santiago 1:18 dice: Él, hablando Dios, de su voluntad, de su deseo, de su anhelo, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Recuerdan que al principio Dios le dice a Adán y a Eva: si se acercan, si comen de ese árbol, morirán? Su palabra. Pero no solamente su palabra trae consecuencia a la desobediencia, a la deslealtad, sino que también su palabra viene y vivifica, porque más adelante podemos ver el protoevangelio, que Cristo Jesús nacería y traería salvación a aquellos que reconocen su necesidad y reconocen que están muertos en Cristo. Ahora, esto es una analogía de estar muertos, porque una persona muerta, inerte, podemos tener un cuerpo inerte delante de nosotros. Él es ajeno a nuestro mundo, Él ya no siente, Él ya no escucha. Él es ajeno a nosotros. Cuando nosotros hablamos espiritualmente, estamos hablando que una persona no le interesan las cosas espirituales, se relaciona con Dios de ninguna manera. Y Santiago nos dice que fue su voluntad el que nos hizo nacer por su palabra. ¿Y cuál fue su palabra? Lo vamos a ver más adelante. En Juan, 1 Juan 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Cuál es su palabra? 1 Juan 5:11 al 12 dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en el Hijo. Juan, cuando presenta a Jesús, él dice: Él era el verbo, la palabra. Cuando Juan se refiere a la persona de Jesús, él lo demuestra, lo presenta como el verbo, logos, la palabra. Y por esa palabra, por la persona de Jesús, Él nos ha hecho renacer a través de su Espíritu Santo. Y Juan dice, da testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Escuche bien, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Tú puedes estar vivo físicamente, pero muerto espiritual. Pero esto es lo hermoso, que si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, nosotros tenemos la vida. Voltea el que está a su lado y dígale: yo tengo la vida de Cristo en mí. Y si tú no estás seguro de que Cristo vive en ti, hoy es el día para que tú puedas rendir tu corazón, tu voluntad y todo tu ser a Cristo Jesús. 1 Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. No solamente tenemos una vida, sino tenemos esperanza. Y esta esperanza está basada en la demostración irrefutable de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Tenemos esperanza, y Pedro alaba y exalta al Dios eterno, al Dios soberano, que según su grande misericordia en Cristo Jesús nos hizo renacer de un nuevo nacimiento, de una nueva esperanza por la resurrección de Jesucristo. Y Pablo, hablando a la iglesia de Corintio, capítulo 5, versículo 17, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dos acontecimientos que nosotros como seres humanos vamos a enfrentar, y nos llevamos en ese proceso.
de nacer para morir, pero también hemos nacido muertos. Pero esto es lo interesante, que usted y yo, como conclusión, para finalizar este pensamiento del día de hoy, usted el día de hoy tiene el poder para cambiar su destino. Escuche bien, lo voy a repetir otra vez. Usted que está aquí y no ha recibido a Cristo en su corazón, tiene el poder de cambiar su destino final. Usted no puede alterar, escuche bien, míreme, no, usted no puede alterar la condición espiritual en su nacimiento terrenal. No hay nada que usted pueda hacer. Pero usted sí puede cambiar la condición espiritual al final de sus días aquí en la tierra. Usted no puede hacer nada por evitar nacer bajo la maldición del pecado. Pero usted, una vez nacido, tiene el poder y la libertad de terminar sus días disfrutando de una vida espiritual y una coinonía y una relación con el Dios santo y eterno. Usted, mi amado oyente, si no ha conocido a Cristo en su corazón, usted puede cambiar su condición de muerte a vida eterna. ¿Cómo lo puede hacer? Bien sencillo, pero muy poderoso. Deposite su fe en Cristo Jesús. Es sencillo, pero su fe es poderosa para transformar su eternidad. Juan 11:25 le dijo Jesús cuando tenía la conversación con Marta, María, que habían perdido a su hermano. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la vida. Yo soy la resurrección. Si alguien está muerto espiritualmente, si cree en mí, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Mi pregunta es si usted es la que hizo el Señor Jesús. ¿Crees esto, María? ¿Crees esto, Marta? ¿Crees esto, Juan? ¿Crees esto, Martín? ¿Crees esto? Ponga su nombre ahí. Le dijo: Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que ha venido a este mundo. Romanos 5:21 dice: para que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. No hay nada que podamos hacer de evitar de nacer en pecado. Pero si en nosotros hay el poder de nuestra fe salvadora, depositarla en Cristo Jesús para obtener vida eterna. Y aunque estemos físicamente vivos, aunque muramos, no moriremos jamás, porque la nueva vida de Cristo está en nosotros.